7 fases sucesivas del reino de Dios. Esta vez tomamos como referencia Mateo 4, versículo 17. Amén. Hasta el capítulo 6, versículo 10. Se conoce como reino de Dios a la esfera en la que Él reina, en la que se respeta y se cumple su voluntad. De principio a fin de la Biblia se presenta el reino de Dios en 7 fases sucesivas. Veamos cómo es. Primera fase, el paraíso del Edén. Según Génesis 2:8, dice que el Edén era una teocracia donde Adán fue colocado para administrar. La teocracia es establecida en el paraíso del Edén. Desapareció con la caída del hombre. Génesis 3:22 y 23. Por usurpación, Satanás vino a ser el príncipe de este mundo. Ahí tenemos la segunda fase, la teocracia de Israel, o la teocracia en Israel. Dios elige un pueblo en el cual ha de reinar. Será para él un reino de sacerdotes, gente especial. Los administradores de esta teocracia son Moisés y los jueces. Fueron hombres consagrados a Dios y muy útiles para él. El pueblo escogido desechó el reino de Dios, porque a su juicio era un reino inadecuado y anticuado, según lo explica 1 de Samuel capítulo 8, versículos 6 y 7. Tercera fase, el reino de Dios anunciado por los profetas. Fue el nacimiento de un Mesías Rey. Fue el sufrimiento de un Rey Salvador, el que compró nuestra salvación con precio de sangre. Murió siendo Rey, pero resucitó y ascendió a los cielos, donde está su trono ahora. Hoy está su trono en el reino de los cielos. Será el restablecimiento del reino universal de justicia y paz en tiempo de los cielos nuevos y la tierra nueva, según dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 4. También tenemos la cuarta fase, el reino de Dios rechazado en la primera venida de Cristo. Cristo se identificó como Rey, dice Juan capítulo 12, versículos 14 y 15. No quisieron creer que el reino de Dios se había acercado. Cuando leemos en Juan capítulo 19, versículos 2 y 3. Quinta fase, el reino de Dios escondido en los corazones por medio del nuevo nacimiento. Juan 3:3 explica esto. También dice, esto es vivir una vida consagrada a Dios. Puntos de vista erróneos. Primero, creer que el reino de Dios es un reino político. Es un error. Otro error es creer que el reino de Dios es ahora. También. Otro error es creer que el reino de Dios se establece por medio de armas materiales, como enseña la teología de la liberación, por ejemplo. Luego tenemos la sexta fase, el reino de Dios establecido sobre la tierra por 1000 años, Apocalipsis 20, 1 al 3. Este es el cumplimiento de las profecías, Isaías 60, 1 y 3. Este es el reino de justicia, justicia incomparable, jamás vista en la tierra, en toda la historia de la existencia humana. Séptima fase, el reino eterno o la gloria sin fin. Esto tendrá lugar cuando Jesucristo haya suprimido todo poder hostil. Entregará a Jesús el reino al Padre para que Dios sea el todo en todos, dice Apocalipsis 22, 3, 5.
Y segunda de Pedro 3 también lo explica de esa manera. También está en Daniel 7:14. Bueno, hermanos en Cristo, nosotros podemos engrandecer el reino de Dios. No olvidemos, desde ya somos parte de su reino eterno. Por tanto, afirmemos cada día esa esperanza viva. Vivamos en esa